Nos vemos, profe, gracias. Listo, Doc. Soy parte del equipo. ¿Le parece si empiezo a compartir? Más bien, ¿ya llegaron tus demás compañeros del equipo? Está Diego, está Gaby, está Iván. Uno de mis compañeros tiene problemas con su internet. Está bien, entonces verifiquen primero si se va a poder unir y así ganamos tiempo para que vayan incorporándose el resto del grupo. Va. Uh-huh. ¿Sí se pudo conectar su compañero del equipo? Me parece que se unió con datos. Tiene ese chance. Entonces, Sí, profe, aquí estoy. De hecho, no prendo la cámara porque, pues, le estoy compartiendo datos a mi computadora desde el teléfono. No sé si... Okay. Entonces, pues, si te toca intervenir a ti primero, pues, dale y ya, o como les convenga el equipo. Ahora sí que ustedes deciden cómo les conviene más. Y dado que pues ya está la mayor parte del grupo, pues ya pueden empezar para que ya no haya más gasto de datos. Sí, o sea, yo creo que podemos tener la presentación de manera normal, pero yo creo que se aguanta. Espero que sí. Ok, pues adelante entonces. En la pantalla del infinito que se ve. Bueno, yo veo ahora. De acuerdo, buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y estamos aquí para presentarles
tema de procesos neoplásicos y clasificación de medicamentos antineoplásicos. Para comenzar a abordar el tema, tenemos que tener establecido que normalmente se tiene por conocimiento que el crecimiento y la maduración de células son un evento que sucede de manera normal, ocurrente durante el proceso de homeostasis y durante el desarrollo de órganos, durante los diversos estadios de la vida, como puede ser la embriogénesis, el proceso de crecimiento, reparaciones y remodelaciones de tejidos derivados de una lesión, y ante ello es que la neoplasia surge como una fisiopatología de la regulación alterada de estos procesos que pueden dar por resultado la pérdida de control sobre procesos de crecimiento, diferenciación y confinamiento espacial de las células. Las neoplasias representan un conjunto de diversas enfermedades caracterizadas por el crecimiento y la invasión anormal de células. Principalmente las más conocidas son los tipos de cánceres, derivado de unos tipos de neoplasias que vamos a ver posteriormente. Neoplasia generalmente significa entonces un crecimiento nuevo, donde se tienen influencias ajenas de la regulación del crecimiento. Entonces, a partir de esto, vamos a establecer en primera instancia características comunes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se pasaron dos. Las neoplasias generalmente tienen cierto grado de autonomía. Reitero que es cierto porque estas necesitan de diversos apoyos de los mecanismos fisiológicos para poder aprovecharlos y llevar a cabo la supervivencia. Por ejemplo, pueden tener a cabo apoyo endocrino, necesitan principalmente nutrición y aporte sanguíneo que van a ser dependientes del huésped. Entonces, hasta cierto grado tienen su autonomía y tienden a tener la característica de tener aumento de tamaño independientemente del entorno. Por eso tienen cierto grado de autonomía. Para comprender cómo se van a desarrollar estas neoplasias, tenemos que establecer lo que es el parénquima y el estroma, que son diversos tipos de tejidos. El tejido parenquimatoso es el tipo de tejido que representa los componentes funcionales de los órganos, de tal forma que dentro de las neoplasias van a ser el tipo de tejido que van a determinar la conducta y los componentes por los cuales se van a regir los tumores que se produzcan. Los estromas o el tejido sostén es aquel tejido que incluye a la matriz extracelular y al tejido conjuntivo, y principalmente tienen la característica de rodear al tejido parenquimatoso, de tal forma que estos son componentes básicos de las neoplasias, que también pueden ser indistintamente denominadas tumores, debido a que en el lenguaje médico generalmente se usan de manera indiscriminada, es tumor y neoplasia. Generalmente se le conoce más como tumor. Entonces, a partir de esto, del estudio de los tumores, es que surge la oncología. La oncología es la ciencia que se va a encargar del estudio de cómo se van a llevar a cabo las divisiones en las neoplasias, ya sean de diversos tipos de clasificaciones que vamos a ver que son dos. Tenemos neoplasias tanto benignas como malignas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. A manera de resumen, tenemos esta tabla donde se enlistan las características tanto de las neoplasias benignas como de las malignas. Les voy a hablar tantito de las benignas. Los tumores benignos o neoplasias benignos son caracterizadas por tener células bien diferenciadas. Son tan diferenciadas que realmente se llegan a asemejar a las células a partir de las cuales son originadas. Se encuentran caracterizadas por tener una tasa de crecimiento lenta y que a su vez es progresiva. En algunas ocasiones se puede detener o involucionar. Estas células crecen mediante expansión y tienen la característica de permanecer localizadas en el sitio en el cual se llevan a originar. También es muy importante recalcar que este tipo de células, las benignas,
carecen de la capacidad de infiltrar, invadir o metastatizar sitios distantes y otros tejidos en la circunferencia, donde se encuentran en la periferia. Debido a que tienen una lenta capacidad de crecimiento, estas generalmente desarrollan un borde de tejido conjuntivo comprimido que se conoce como cápsula fibrosa, la cual es en cierta forma una manera de demarcación entre lo que viene siendo el tumor benigno y los tejidos adyacentes de origen, de tal forma que este tipo de neoplasias benignas tienden a tener una fácil extirpación. Son fáciles de extirpar quirúrgicamente. Por otra parte, voy a hablarles de las malignas, que son neoplasias menos diferenciadas a diferencia de las benignas. Como tienen menos diferenciación, son estructuras que tienden a la anaplasia. Posteriormente les hablaré de la anaplasia un poco más. También tienden estas células a liberarse, estos tipos de células malignas tienden a liberarse y del sitio en el cual se encuentran localizadas y entran a lo que es el sistema circulatorio linfático para formar lo que se conocen como tumores malignos secundarios en otros sitios donde se diseminan, de tal forma que llegan a invadir y destruir tejidos circundantes y se dispersan a diversas partes del cuerpo a través de estos medios. Tienen una amplia tasa de crecimiento y llegan en muchas ocasiones a comprimir los vasos sanguíneos, llevando a cabo como sintomatologías aparte falta de irrigación sanguínea que pueden derivar en isquemias y lesiones tisulares. También en algunas ocasiones estas neoplasias malignas llegan a tener funciones de secreción de hormonas y citocinas o liberación de enzimas y toxinas que puedan lesionar al tejido normal, sacándolo de su homeostasis o inclusive al mismo tumor en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se encuentran en forma resumida todas las características de las que les acabo de hablar. Hay algo que es muy importante recalcar de las neoplasias benignas, y es que a pesar de que representan ser una amenaza mucho menor para la salud y el bienestar de los humanos con respecto de los tumores malignos, esto no las exenta de causar interferencias en las funciones vitales debido a su localización anatómica. Por ejemplo, un tumor benigno puede crecer de tal forma, por ejemplo, que se forme en la cavidad craneal, que con el tiempo pueda crecer tanto que genere compresión sobre las estructuras cerebrales y pueda ocasionar en el individuo la muerte, pero son casos muy puntuales. Generalmente esto no se da, pero son casos muy puntuales que se tienen que considerar. También pueden en algunos casos causar alteraciones debido a la presión que ejercen, ya sea en tejidos, en vasos sanguíneos o en nervios. Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte tenemos a las malignas, nuevamente las características que ya les mencioné, y algo que es muy importante recalcar de las neoplasias malignas es que se pueden dividir en dos categorías: tumores sólidos y cánceres hemáticos. Los tumores sólidos son un tipo de neoplasia que se limitan a estar en un tejido u órgano específico, y ya conforme van creciendo, estas células lo que hacen es el proceso que ya les describí de desprenderse y generar un tumor secundario al invadir tejidos circundantes a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Por otra parte tenemos el cáncer hemático, que la característica principal de estos es que afectan a las células que normalmente se encuentran en la sangre y en la linfa, de tal forma que desde un principio estas se encuentran como enfermedades que son diseminadas desde un inicio. Siguiente diapositiva. Les había dicho que les iba a hablar un poco de la metástasis. Siguiente. Entonces, este es el mecanismo por el cual se distinguen este tipo de neoplasias malignas, y entonces lo que va a hacer este mecanismo para las sustancias malignas es que va a permitir que penetren en otros tejidos circundantes a través del siguiente proceso. En primera instancia, el tumor tiene que adquirir la capacidad de fijarse a componentes de la matriz extracelular, como se ve ahí. Y esto se lleva a cabo mediante expresión de moléculas de adhesión, y luego el tumor lo que hace es llevar a cabo algo que se conoce como transición epitelial mesenquimatosa, donde va a encargarse de atravesar esa membrana basal en la cual se encuentra en una primera instancia, y una vez que la atraviesa, va a encargarse de liberar enzimas proteolíticas que se van a encargar de generar más rápido la liberación
y va a permitir que se degraden los componentes externos, que se degrade incluso la matriz extracelular y que siguiente diapositiva comience a moverse en el ambiente extracelular, de manera que ya está llevando a cabo los pasos para la invasión de otros tejidos circundantes. Posteriormente, este invasor va a desarrollar otra vez el mismo mecanismo al llegar a vasos sanguíneos y linfáticos y va a penetrar en estos para que se lleve a cabo la diseminación. Tiene que sobrevivir en estos medios, y una vez que comienza a salir de estos sistemas vasculares o linfáticos, van a llevar a cabo lo que se conoce como el proceso de metastasis en los sitios en los cuales se lleva a cabo estas salidas de los sistemas. Una vez que lleva a cabo la micrometastasis, estos van a comenzar a desarrollar los tumores secundarios y van a comenzar a generar lo que se conocen como masas gruesas de tumor, más grandes, que van a ir progresando con el tiempo. De ahí deriva su malignidad, de que son fácilmente diseminadas en el cuerpo humano. Entonces, la metastasis es un término empleado para describir el desarrollo de un tumor secundario a partir de un tumor primario y para dar origen a estos mismos, donde generalmente se tienden a encontrar que estos tumores secundarios derivan con la misma información genética, las mismas características del tumor primario, de tal forma que a través de estos muchas veces se llegan a determinar fácilmente a través de estas características el origen del tumor en un inicio. Siguiente diapositiva. Principalmente hay que destacar que los tumores que más incidencia tienen en el mundo, al menos hasta el 2014, son en hombres próstata, pulmón y colon rectal, y en mujeres el de mama, el pulmón y el colon rectal. Enfermedades muy importantes dentro de estos tumores que son malignos, que ya son considerados cáncer. El cáncer es considerado el tumor maligno en sí. Siguiente diapositiva. Para conocer estos tumores existe una nomenclatura donde a los benignos se les pone el sufijo oma a partir de donde se originan. Por ejemplo, si se origina en tejido fibroso, se va a llamar fibroma. Hay algunas excepciones en las cuales estas nomenclaturas pueden tener discrepancias o ser más complicadas, como pueden ser en los tumores epiteliales o cuando se forman en superficie de mucosa o en ovario. Por otra parte, tenemos los tumores malignos, donde se llevan a cabo las mismas reglas, pero a partir de estos, a partir del sitio en el cual se originan los tumores, ya sea sean sólidos o hemáticos, van a tener la nomenclatura. Por ejemplo, los sarcomas, que son para tumores sólidos, se toma el origen y se le agrega la palabra sarcoma. Por ejemplo, si es en tejido fibroso, se le llama fibrosarcoma. E igualmente, en células epiteliales, no importa el tipo de origen, generalmente se le llaman carcinomas, los cuales a su vez pueden tener la característica de que se pueden hacer todavía más detallados a subniveles. Por ejemplo, cuando son a nivel glandular se les llama adenocarcinomas, y cuando son de células escamosas se les llama carcinomas epidermoides. Siguiente diapositiva. Ahí pueden ver una tabla de toda la nomenclatura de esos tumores. Las pueden ver después cuando compartamos las diapositivas a mayor detalle. Siguiente. Y entonces, a manera de resumen, esto es lo que corresponde con las neoplasias, de manera tal que entonces el cáncer derivado principalmente de las neoplasias malignas, lo podemos definir como una alteración de la diferenciación y el crecimiento celular resultante del proceso de la neoplasia. Y entonces, principalmente una característica también muy puntual del cáncer es que se tiene lo de la anaplasia, que ya lo había descrito anteriormente, como la pérdida de la diferenciación celular en el tejido, cuando las células van perdiendo las características de especialidad que tienen, al grado tal que se pueden parecer a células del embrión, y que tienen una mayor tasa de proliferación y están ampliamente en el proceso de mitosis. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los fármacos antineoplásicos. Lo que sigue, por favor. Bueno, como se podrá observar en esta tabla, tenemos las diferentes clasificaciones que podemos encontrar. Primero son agentes alquilantes, productos naturales,
antimetabolitos y anticuerpos monoclonales. La que sigue, por favor. Bueno, esta parte que vamos a comentar a continuación es resumida porque es tema de otros equipos, pero bueno, vamos a iniciar con los agentes alquilantes. Estos fármacos son los más utilizados en terapias antineoplásicas y tienen una actividad citotóxica. Podemos decir que su mecanismo de acción resumido es que lesiona al ADN y va a interferir en la replicación celular. Como historia tenemos que los agentes alquilantes fueron descubiertos y desarrollados en la Primera Guerra Mundial debido a que se dieron cuenta que el gas mostaza provocaba aplasias de médula ósea y tejido linfoide, pero no fue hasta 1942 que Goodman y Hillman demostraron actividad de las mostazas nitrogenadas contra el linfoma de ratón. Los tres tipos principales de agentes alquilantes que se emplean más son las mostazas nitrogenadas, triacenos y nitrosoureas. ¿La que sigue, por favor? Ok, en las mostazas nitrogenadas tienen este nombre porque tienen una estructura parecida al del gas mostaza. Un ejemplo de estos son la ciclofosfamida, isofosfamida y el falan. Enfocándonos en la ciclofosfamida, tenemos que este es un profármaco que tiene que ser activado por vía hepática por oxidasas mixtas. Esto nos va a provocar que se dé un metabolito citotóxico que es la fosforamida. Y bueno, es uno de los principales fármacos que se utiliza en esquemas de poliquimioterapia porque ha demostrado que tiene una gran actividad en diferentes neoplasias. La que sigue, por favor. Ok, ahora hablaremos sobre los triacenos. Estos son una clase muy útil y diversa que han sido investigados debido a sus propiedades anticancerosas. Como ejemplos tenemos a la dacarbazina y temozolomida, que estas son pequeñas moléculas que están diseñadas para que liberen mediante un proceso de degradación un ion diazoxido que es altamente reactivo y gracias a este se va a dar la alquilación del ADN y su principal toxicidad principal es la mielosupresión. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre las nitrosoureas. Hablaremos de la carmustina. Esta es una molécula pequeña que también esta mediante un proceso también de degradación nos van a liberar radicales citotóxicos como el cloroetildiazonio y el cloroetilcarbonio. Estos son liposolubles, por lo que atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden ser absorbidos por vía oral. También son agentes alquilantes. La que sigue, por favor. Y bueno, por último tenemos a los complejos de coordinación del platino. Estos no forman complejos intermedios citotóxicos, pero se unen covalentemente a sitios nucleofílicos en el ADN. Un ejemplo de estos es el cisplatino, que debe de ser administrado por vía intravenosa para evitar toxicidad renal. La que sigue, por favor. Bueno, creo que mi compañera Gaby tiene algunos problemas con su micro también. Hoy no es el día de la exposición, pero bueno, también creo que todos tenemos parte de la diapositiva de la presentación. Entonces, bueno, dentro de los antineoplásicos de origen natural se dividen en dos grupos. Uno de ellos son los alcaloides de la vinca,
como es este ejemplo del Catharanthus rose. Y bueno, estos alcaloides van a tener dos moléculas, la vinblastina y la vincristina. Esos alcaloides antitumorales que se extraen de esta planta, conocida como la vinca, que es la Catharanthus rose. La vinblastina y la vincristina son similares en su estructura y mecanismo de acción, pero son distintas en su toxicidad y su espectro de actividad. Este resumen que estamos dando de algunos productos o medicamentos va a ser rápido, porque creo que hay otro equipo que habla precisamente de estas cosas. Y bueno, también tenemos a los taxanos, como el Plaxitacel, derivado del Taxus brevifolia. Estos citostáticos tienen un alto nivel de actividad antitumoral en el cáncer de mama. Y bueno, su mecanismo es distinto al de los derivados de la vinca, ya que estos fármacos promueven la formación de microtúbulos al estar unidos a la betatubulina. Pero las estructuras formadas son anómalas o excesivamente rígidas que hacen que sea imposible su participación en la mitosis. La que sigue, por favor. Bueno, los fármacos inhibidores de la topoisomerasa 1 tienen la finalidad de inhibir la actividad, deteniendo así el ciclo celular y generando la apoptosis de la célula. Si recordamos un poco, las topoisomerasas 1 se encargan de cortar las hebras del ADN para deshacer así su enrollamiento, mientras que la topoisomerasa 2 cortan ambas hembras de ADN, introduciendo después otra doble hélice intacta en la zona de la ruptura. Un ejemplo de esto es la camptotesina. La que sigue, por favor. Y un ejemplo de inhibidor de las topoisomerasas y topoisomerasas 2 es el etopósido, un derivado de las podofilotoxinas. Este inhibe el ADN de topoisomerasa 2, inhibiendo así la religadura del ADN, causando errores críticos en la síntesis de ADN en la etapa premitótica de la división celular y puede conducir a la apoptosis de la célula cancerosa. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos antibióticos citotóxicos como las antraciclinas, producidas por el hongo Streptomyces, que es el ejemplo que tenemos ahí. El mecanismo de estos es que la molécula de antraciclina se intercala entre las bases del ADN, produciendo alteraciones de la replicación y la transcripción proteica. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente dentro de los productos naturales tenemos las enzimas, como la L-asparaginasa, cuyo mecanismo de acción es de hidrolizar la asparagina hasta convertirla en ácido aspartico y amoníaco. La destrucción de esta asparagina hace que las células leucémicas mueran debido a que necesitan las asparaginas para crecer. Y aquí es donde se da pues efecto apoptótico. La que sigue, por favor. Y bueno, otro de los tipos que vimos en la presentación son los antimetabolitos, que esta es una sustancia que reemplaza, inhibe o compite con un metabolito específico. Estas son capaces de entrar a la célula, pero no reaccionan de la misma forma que con la enzima que actúa en una composición ordinaria. La que sigue, por favor. Bueno, su mecanismo de acción es simple, se sustenta en interferir en la construcción de las cadenas de ADN durante su síntesis. Y su mayor actividad es en la fase S del ciclo celular. Es haciéndose pasar por purinas o pirimidinas. Dependiendo del tipo de antimetabolito, se va a sustituir por uno o por otro, para así cambiar la vía de producción de los desoxirribonucleótidos. La que sigue, por favor. Bueno, uno de los ejemplos, tenemos algunos ejemplos, es el metotrexato, que aquí tenemos que se utiliza para cáncer de mama, cáncer de cuello, etcétera, y es un fármaco desarrollado como un análogo estructural del ácido fólico. Aquí podemos ver sus antimetabolitos, cómo va degradándose y cómo va la participación de diferentes compuestos, y es un inhibidor reversible competitivo del dihidrofolato reductasa, y bloquea la síntesis de purinas al inhibir numerosas enzimas regulatorias. La que sigue, por favor. Otro ejemplo es la capecitabina, que suele hacerse para el carcinoma de mama metastásico, y interfiere en la síntesis de ácidos nucleósidos con la actividad citotóxica y posee inclusión en el ADN y ARN, modificando el metabolismo de los nucleósidos. Aquí se puede ver en la imagen de arriba cómo la capecitabina tiene 3 fases de bioactivación, quedándose el 5FU, que es aquel que va a hacer la acción. La que sigue, por favor. Otro es la citarabina, que es usado para diferentes tipos de leucemia. Es un análogo de la desoxicitadina
Y bueno, este hace que el azucarabinosa posee un grupo beta hidroxilo en posición 2, sustituye la desoxirribosa e inhibe competitivamente la ADN polimerasa, evitando pues su replicación de la célula. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, como último ejemplo de los antimetabolitos tenemos a la cladribina, que se utiliza para tratar la tricoleucemia, que es un cáncer de determinados glóbulos blancos. Este es un análogo de los purinas, actuando o enlenteciendo el crecimiento de las células cancerosas. Este se atribuye a la incorporación de cladribina ATP en las hebras de ADN, sintetizando y bloqueando la división celular en el mecanismo de la reparación del ADN. Evita que se repare y pues se produce un agotamiento por falta de energía y por lo tanto se va a terminar en un proceso de apoptosis. La que sigue, por favor. Voy. ¿Ya se puede ver? Ya. Sí, va. Gracias. Bueno, como nuevas terapias tenemos a los inhibidores de la proteíncinasa y a los anticuerpos monoclonales. Fíjense que estas nuevas terapias no las veremos más adelante, será la única vez que se van a mencionar durante la unidad. Sin embargo, pues, ¿por qué no va a quedarles una revisada? Los primeros son los anticuerpos monoclonales. Con anticuerpos monoclonales nos seguimos refiriendo a estos mismos anticuerpos, los cuales interaccionan con un antígeno específico presente en la superficie celular, induciendo una unión anticuerpo-antígeno. Y con un monoclonal nos estamos refiriendo que cada anticuerpo se produce a partir de una línea celular B o de una célula de un linfocito B específica que consta de células beta idénticas. Si quieren leer esta diapositiva que hice, leanla de antígenos hasta efectos anticuerpos. Van a ser como una especie de U. Y bien, ahora, los anticuerpos monoclonales se utilizan para el tratamiento del cáncer y de varias enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Nosotros nos estamos centrando en los anticuerpos monoclonales que se utilizan para el cáncer. Normalmente todas nuestras células crecen y se dividen a través de un ciclo celular estrictamente regulado una vez que reciben señales por medio de factores de crecimiento. Y es durante este ciclo celular que si una célula se muestra abnormal de alguna manera hacia aquellas células del sistema inmune que hacen vigilancia constante, esta célula entonces tendrá que solucionar su problema o someterse a una apoptosis o muerte celular programada, en lugar de proceder a la siguiente fase del ciclo celular. Sin embargo, se sabe que las células pueden mutar debido a factores ambientales como la radiación o genéticos como una translocación, una deleción, una duplicación, una inversión, una inserción de genes. Una célula mutada se vuelve cancerosa en cuanto comienza a dividirse sin control, como ya se explicó anteriormente. A medida que las células cancerosas comienzan a acumularse entre sí, forman una pequeña masa tumoral y necesitarán inducir el crecimiento de vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis, para suministrarse suficiente energía. O sea, hacen esto para, pues, nutrirse, ¿no? Algunos tumores producen factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF, ¿no? Que se une a los receptores VEGF, que se encuentran en las células endoteliales vasculares y estimulan la angiogénesis. Además, muchos tumores coaccionan o sobreestimulan, mejor dicho, a los receptores del factor de crecimiento, como el receptor del factor de crecimiento epidérmico o EGFR y el receptor epidérmico humano 2 o HR2, que estimula la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Estos tumores malignos, como se dijo anteriormente, son aquellos capaces de romper la membrana basal que separa los tejidos. Algunos de estos tumores malignos van un paso más allá y se separan de su membrana basal en el sitio del tumor primario.
entran en los vasos sanguíneos cercanos o en el sistema linfático y establecen sitios secundarios de crecimiento tumoral en todo el cuerpo. Este es el proceso que se explicó anteriormente, la metástasis. Ahora, los anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento del cáncer se dirigen a antígenos específicos que generalmente se sobreexpresan en la superficie de las células cancerosas. Ese es su blanco. Una vez que estos anticuerpos se unen a la superficie de las células cancerosas, pueden desencadenar apoptosis, promover la formación de complejos de ataque a la membrana o estos complejos MAC, los cuales desencadenan la lisis celular mediada por el complemento e inclusive son capaces de atraer a otras células inmunes para atacar a estas células cancerosas, este proceso de opsonización que puse ahí con el TACMEM. Además, muchos de estos antígenos son en realidad los receptores celulares que promueven el crecimiento y la proliferación. O sea, es lo que empieza a causar todo este crecimiento desmedido. Así que, cuando los anticuerpos monoclonales se unen, evitan que estos receptores pues funcionen. O sea, hace que siga creciendo. Todos estos medicamentos se administran por vía intravenosa, porque todas son proteínas, lo que significa que serán distribuidas en el tracto gastrointestinal si se administran vía oral, por ejemplo. Muy bien, ahora, repasemos una nomenclatura básica. Estoy seguro que han escuchado nombres de anticuerpos y no tienen ni idea de qué significa, o algunos sé. En primer lugar, todos los anticuerpos monoclonales tienen el sufijo característico MAP, como trastuzumab o cetuximab. Si un anticuerpo monoclonal es producido por una célula humana y por lo tanto solo tiene componentes humanos, se conoce como un anticuerpo monoclonal humano y tiene el sufijo característico UMAP, como con una U antes del MAP. Un ejemplo es el denosumab. Los anticuerpos humanos son menos propensos a ser reconocidos por el sistema inmunitario como extraños y por lo tanto son menos propensos a conducir reacciones de hipersensibilidad. Ahora, también hay anticuerpos monoclonales quiméricos, los que significa que tienen componentes humanos y no humanos, como por ejemplo componentes de ratón, como el de nuestro ejemplo de aquí. Estos anticuerpos tienen el sufijo CIMAP con un CI antes del MAP, como rituximab o cetuximab. Es más probable que sean reconocidos como extraños, lo que conduce a reacciones de hipersensibilidad, como erupciones cutáneas, prurito, dolor de cabeza, fiebre e hipotensión. Por último, hay anticuerpos monoclonales humanizados que son producidos por especies no humanas, como los ratones, pero han sido humanizados o modificados para parecerse a los que son producidos por los humanos. Estos anticuerpos son muy interesantes, tienen el sufijo SUMAP con la Z, con SU antes del MAP, como el bevacizumab, y son menos propensos a causar reacciones de hipersensibilidad que los anticuerpos quiméricos. Y bueno, en resumen, muy bien, como un resumen rápido, los anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento del cáncer incluyen al bevacizumab, cetuximab, rituximab, trastuzumab y alemtuzumab. El bevacizumab se dirige al VEGF, el factor de crecimiento endotelial celular, y se utiliza para el tratamiento de tumores sólidos. El cetuximab se dirige al EGFR, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, y se utiliza principalmente para el cáncer colorectal o cánceres de cabeza y cuello. El rituximab se une al CD20, que es un antígeno del linfocito CD20, que se encuentra en las membranas celulares de los linfocitos B y se utiliza principalmente para el tratamiento de linfomas tipo Hodgkin, o sea, aquellos que únicamente afectan a los linfocitos, pero también para LLC, leucemia linfocítica crónica, artritis reumatoide e ITP, púrpura trombocitopenia idiopática. Para estas patologías en las que se usa este anticuerpo, rituximab. El trastuzumab, también conocido como Herceptina, se une al receptor de tirosina proteína quinasa ERB2 y se utiliza principalmente en cánceres de mama que sobreestimulan este receptor. El alemtuzumab se une al CD52, que se encuentra en linfocitos y monocitos y ya. Se utiliza para el tratamiento de esclerosis múltiple. Y bueno, los siguientes innovadores son estos inhibidores de la proteínsinasa. Muchas de las vías
intracelulares de señalización transmiten información selectiva que se origina extra o intercelularmente, alcanzando el núcleo en donde modifican diversos procesos que tienen que ver con la transcripción de genes, la síntesis de ADN, la proliferación celular, la diferenciación celular y la apoptosis. ¿Ok? Elementos críticos de estas vías de señalización son las proteinsinasas. Dado el papel esencial de las proteinsinasas en la proliferación y muerte celular, la pérdida del control o de la regulación, o sea, una disregulación de su actividad constituye un importante elemento en la patogenia del cáncer. ¿Okay? En efecto, esta disregulación de las proteinsinasas tendrá como consecuencia una proliferación celular descontrolada. Y bueno, la inhibición de la actividad de estas proteinsinasas consigue controlar el crecimiento celular sin que exista destrucción indiscriminada de la célula. Esto es muy bien, ¿no? O sea, nosotros sabemos que uno de los efectos o de usualmente una consecuencia de una quimioterapia, por ejemplo, es esto, que no es selectiva, ¿no? Pero bueno, el principal problema, sin embargo, estriba en conseguir que la acción inhibidora de este fármaco se ejerza de modo selectivo sobre una proteinsinasa. Son muchísimas. De lo contrario, y dado el gran número de estas sinasas que existen y lo extenso que son sus funciones, la inhibición farmacológica podría afectar a numerosas e importantes vías de señalización celular en diversos órganos y territorios. Además, es necesario asegurarse de que esa concreta sinasa ejerza un papel clave en la patogenia de un tumor concreto. Entonces, son específicas, sí, pero tiene su costo, ¿no? O sea, la investigación tiene que llegar ahí a ese blanco muy específico. Las quinasas proteicas pueden categorizarse en función del aminoácido que fosforilan, ya que esa es su función, fosforilar. Por ejemplo, serina, treonina o tirosina. Se puede decir que al fosforilar los aminoácidos de diferentes proteínas, las quinasas las activan. Esta enzima toma los fosfatos del ATP, convirtiéndolo en ADP, de trifosfato a difosfato. Los inhibidores del receptor de la tirosina quinasa fueron los primeros y son quizá los inhibidores de la quinasa mejor caracterizados. Ok. Los inhibidores de la proteína quinasa son agentes desarrollados relativamente recientes, ¿no? Todos introducidos en el año 2001. Creo que algunos de ustedes probablemente nacieron en ese año o nacieron el año pasado. Hay que ir resumiendo, por favor. Sí. Son únicos y representan un gran avance en la quimioterapia contra el cáncer, lejos de los agentes ampliamente citotóxicos, siendo fármacos que se dirigen específicamente a las anomalías moleculares de las células cancerosas. ¿Ok? El principal ejemplo de estos es el imitanib. Es un inhibidor específico de la quinasa BCR-ABL. Bueno, más que nada de ese gen. El primero de su clase. La introducción de este primer inhibidor de la quinasa proteica fue seguida por más de una docena de otros de estos productos y se van a empezar a producir más en un futuro. Muchas gracias. Equipo, entonces ya concluyó. Sí, una disculpa por el sobretiempo. Es un tema extenso, pero trate de resumirlo. Ok, bueno, vamos a abrir el foro. Vamos a tener solo menor tiempo para poder hacer las intervenciones sobre dudas o comentarios que hayan tenido sobre la exposición, por favor. Entiendo entonces que queda claro la antesala a la siguiente exposición. Pregunta para todos. Sí, todo claro.
Sí, por favor. Ok. El equipo podría comentar de manera general cuáles serían algunos de los factores que más comúnmente están relacionados con el desarrollo de estos procesos que comentaron, como el caso de las neoplasias. Sí, de manera resumida por algo que leí aparte, la etiología o la etiopatogenia, como le llaman, puede ser tanto por razones exógenas como endógenas. Por razones exógenas pueden ser la interacción con radiación, como pueden ser radiaciones ionizantes, radiaciones ultravioleta. A algunos agentes químicos también se les atribuye que puedan causar estas mismas, como puede ser el consumo de tabaco, algunas interacciones con asbesto, y algunos agentes biológicos como pueden ser algunos virus, como por ahí dice el virus de Epstein-Barr. Y también hay causas endógenas como pueden ser mutaciones de los protoncogenes, que son unos genes que dan como que a la codificación de proteínas, y cuando se modifican generan proteínas anómalas que van interaccionando con el crecimiento de las células y los van volviendo más anormales. Y y creo que son todos los que encontré. Sí, como un extra, pues de estos oncogenes, por ejemplo, es de los que hablaba el último, los inhibidores de la proteinsinasa pues regulan, ¿no? O sea, de estos oncogenes, por ejemplo, el que mencioné es el del oncogen BCR ABL. Y que en todo caso, desde el punto de vista teológico, esta contribución que tienen las alteraciones, mejor dicho, particularmente sobre genes, implica una larga exposición en la mayoría de los casos a ciertos factores que mencionaba su compañero. Entonces, aquí hay que tener presente que aunque exista en un tamizaje así súper genotípico la presencia de oncogenes, no significa que necesariamente en esa herencia el riesgo dicte siempre a que va a suceder. Entonces, pensemos, por ejemplo, en uno de los tipos de cáncer más comúnmente sabrás, que por ejemplo son gastrointestinales, de estómago o, por ejemplo, de colon. Se comenta que tienen un alto grado de transmisión hereditaria. Sin embargo, no necesariamente todas las personas están expuestas a la misma exposición a factores como pueden ser el más común, a ciertos alimentos, ¿no? Como los que decíamos en su momento, los denominados ultraprocesados. Y eso limita la ocurrencia de este tipo de trastornos que deterioran, digamos, igualmente en el tiempo la funcionalidad de un órgano o un sistema. Entonces, es importante esto considerar. El siguiente planteamiento es para todo el grupo. Sí quedó claro hacia dónde tendrían que ir los potenciales mecanismos de acción de estas terapias antineoplásicas. O sea, sí identificaron cuál es el propósito último. O sea, si por ejemplo, cuando digo esto es, si alguien les preguntara, ¿para qué sirve una terapia antineoplásica o un agente anticanceroso? Que luego así les dicen, ¿sabrían ubicar ustedes para qué sirve? O sea, ¿qué propósito, bajo qué mecanismo serviría? O sea, ¿sí identifican esta cuestión? En gran medida, sí lo recordaremos, como bien lo mencionaron nuestros compañeros. No, honestamente no le puedo decir que recordaré el mecanismo exacto paso por paso como lo estuvo describiendo Juan, pero sí recuerda la noción principal de la idea.
Muy bien, te agradezco, pero ya aprovechando aquí tu intervención, ¿podrías decir de la que la que se te quedó grabada? ¿Cuál fue una de esas maneras en las que algún medicamento podría ayudar a controlar algún tipo de cáncer? Principalmente interviniendo en lo que corresponde interviniendo principalmente a la síntesis de ATP y ADP. Ok, de acuerdo a la última intervención de su compañero. Va a sonar eso así como muy, muy amplio, pero el punto es que podamos saber que si se implementa una estrategia farmacológica, significa, voy a empezar a compartir aquí un PDF, que esta persona que ya va a emprender la farmacoterapia tiene un momento, de acuerdo al diagnóstico que tiene, que podemos considerar como preventivo o resolutivo, de tal manera que en esa resolución se procure erradicar lo que constituye propiamente esta neoplasia, o bien reforzar una intervención previa. Entonces, espero que esto vaya quedando claro, porque pues, si ya les quedó claro lo anterior, o sea, estamos hablando de la misma onda, ¿no? O sea, estamos en la misma sintonía. Este primer párrafo establece lo que habían expuesto sus compañeros hace unos minutos. Si entendemos que esta incapacidad que pueden tener ciertas líneas celulares de mantener su propia regulación y su ciclo celular, que incluye la muerte, es decir, que no tiene ningún interés en perpetuarse indefinidamente, valga la redundancia, una línea celular en específico, entendemos que cuando sucede lo contrario, estamos expuestos a que ese tejido pues, se ve afectado. Y por lo tanto, vean esto que estoy aquí resaltando. Se van a decir ustedes, pues sí, eso es parte de lo que a lo mejor mentalmente te comunicamos, Cairo, pero no lo verbalizamos, como el objetivo último de una terapia antineoplásica, ¿no? La eliminación completa. Pero si yo les preguntara, o sea, ¿eso realmente ocurre? O sea, ¿eso es algo que se puede esperar en todos los casos? Y seguramente pues tenemos que decir, pues depende de qué tipo de neoplasia, en dónde se encuentre, etcétera. O sea, si hablamos de algo benigno o maligno, que esto es parte del, pues digamos, del argot clínico que es importante distinguir y diferenciar. ¿Se acuerdan que nos explicaba esto en alguna parte de la presentación su compañero, ¿no? O sea, cuando es la terminación, OMA, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero vean aquí, o sea, en esta cuestión resolutiva que yo refería, hablamos de mediante métodos quirúrgicos y radioterápicos. O sea, de eso a lo mejor no es el alcance de ninguna presentación, porque pues en términos de la oncología, pues me van a decir, pues para eso están los especialistas, por supuesto, personal médico y farmacéuticos, oncólogos especializados, que se dedican precisamente a revisar esto con mayor profundidad. Pero el punto es que puede haber algunas intervenciones quirúrgicas que pueden retirar sin mayor problema. Y cuando hablamos de esa resolución, quiere decir que a lo mejor la intervención farmacológica ayuda a asegurar que no vaya a haber algún crecimiento. Entonces, por eso yo les decía, va a depender mucho del tipo de cáncer. A veces se va directito a radioterapia a una persona y no necesita medicamento. Habrá que pensar que hay algunos tipos de pacientes en donde necesariamente se va directito a la cirugía y vemos si requiere quimioterapia o no, o radioterapia o la combinación. O sea, esto va a depender del nivel de extensión o el grado de deterioro que pueda tener una persona, ¿no? O sea, aquí hablamos en este caso de una intervención efectivamente invasiva, que supone muchas cuestiones que a lo mejor las personas no necesariamente pueden atravesar
por esta alternativa, porque a lo mejor su condición clínica es tal que no, como dicen, no pueden soportar las condiciones, por ejemplo, de una anestesia general, o que su condición cardiovascular está tan deteriorada que no necesariamente va a funcionar la cirugía porque es demasiado riesgo, ¿no? Otros objetivos ven aquí más adelante, ¿no? Es reducir el tamaño o contenerlo. O sea, en un dado momento esto va a depender de la opinión del oncólogo. O sea, se limita y en algunos casos es tan exitoso esto gracias a alguna farmacoterapia y se extirpa. Entonces puede funcionar dependiendo de algunos de los casos, ¿no? Y en algunos otros es simplemente por su ubicación. Cuando pensamos, por ejemplo, en daño de médula ósea, cuando hablamos de que se encuentran ubicados neoplasias a nivel de la columna, de sistema nervioso central, es mucho más el riesgo que el beneficio y se limita justamente a eso, a limitar a que esta neoplasia se mantenga allí muy contenida y permita la calidad de vida de las personas. Lo que va a suceder a continuación, en la exposición que sigue y en la próxima sesión, sería ver ya con la arista de la parte de los efectos secundarios, las limitaciones que pueden tener estas consideraciones. Bien, pues entonces vamos a ahora sí que a dar paso a la siguiente presentación. Ya vamos a tener muy clarito para el equipo, que si quiere ya ir compartiendo, pues el tiempo ya lo tiene medido de facto, ¿no? O sea, para que lo tomen en cuenta. Bueno, compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar fármacos antineoplásicos en las dos principales clasificaciones, que son antimetabolitos y productos naturales. Bueno, de estos ya les hablaron un poco en la presentación anterior, pero aquí los vamos a abordar de una forma más extensa. Y bueno, para recordar un poco, los antimetabolitos, siguiente diapositiva, por favor. Estos son fármacos de quimioterapia que evitan la división de las células cuando se incorporan a estas, y de esta forma se impide el crecimiento de los tumores. Estos fármacos son similares a los compuestos del metabolismo intermediario celular, y su utilización por la célula produce alteraciones metabólicas en la síntesis de ácidos nucleicos. Y bueno, generalmente ejercen su acción en la fase S del ciclo celular, que es en la que tiene lugar la duplicación del material genético de la célula, y especialmente actúan en tumores de rápido crecimiento. Como les mencioné, son compuestos muy similares a las sustancias químicas naturales en reacciones bioquímicas de las células, pero son lo suficientemente diferentes, como para interferir en la multiplicación y el funcionamiento normal de la célula. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de estos antimetabolitos, son 4 principales. Se clasifican de acuerdo a las sustancias con las que interfieren. Y la primera es antagonistas del ácido fólico, la segunda es antagonistas de las pirimidinas, la tercera antagonistas de las purinas, y la cuarta inhibidores de la adenosina desaminasa. Y bueno, a continuación les vamos a presentar en general los grupos y algunos ejemplos. El primero son los antagonistas del ácido fólico, que también se les llama antagonistas del folato o antifolatos. Son un tipo de medicamentos que impiden que las células usen ácido fólico para elaborar ADN, para destruir de esta forma células cancerosas. Algunos antagonistas del ácido fólico se utilizan para tratar tipos de cáncer y otros para afecciones inflamatorias. Además de utilizarse como antineoplásicos, también existen algunos que actúan como antibióticos, como por ejemplo la trimetoprima, o agentes antiprotozoarios también.
Los antineoplásicos antagonistas del ácido fólico más conocidos y de los que les voy a hablar son, en este caso, metotrexato y raltitrexet. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, el primero del que les voy a hablar es el metotrexato. En cuanto a sus usos, este medicamento se utiliza principalmente para tratar el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama y enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. La solución oral o las tabletas de este medicamento están indicadas para la leucemia linfoblástica aguda y la artritis idiopática juvenil. En cuanto a las inyecciones de este medicamento por uso subcutáneo, estas se indican generalmente para la artritis reumatoide activa grave. Los principales efectos secundarios, que en general van a ver que se repiten muchos de estos en los siguientes medicamentos, son mareos, somnolencia, dolor de cabeza, inflamación y sensibilidad de las encías, disminución del apetito, enrojecimiento de los ojos y pérdida de cabello. Siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo de acción de metotrexato, este inhibe competitivamente a la dihidrofolato reductasa, que es una enzima responsable de convertir el ácido fólico a tetrahidroforato, y este es un cofactor necesario para la transferencia de un carbono en muchas reacciones metabólicas. Entonces, algunas de estas reacciones metabólicas afectan la proliferación celular, incluyendo la síntesis de ácido timidílico y los precursores de nucleótidos del ADN y del ARN. Indirectamente también, por la inhibición de sus precursores, inhibe a la timidilato sintasa, resultando en una inhibición de la síntesis de ADN y previniendo así la división celular. Los tejidos con mayor metabolismo celular y crecimiento más rápido son los que se ven más afectados. Entre ellos se encuentran los tejidos neoplásicos, y es por ello que se le da esa gran efectividad antineoplásica. Siguiente, por favor. El segundo medicamento de esta clase es el raltitrexet. En cuanto a sus usos, se sabe que se utiliza para el cáncer localizado, principalmente el de colon y el recto, generalmente en todo el tracto gastrointestinal. También se puede utilizar como tratamiento del mesotelioma maligno, que básicamente es un tipo de cáncer localizado en las pleuras de los pulmones. Y en cuanto a sus principales efectos secundarios, están las náuseas y mareos, estreñimiento, dolor de abdomen, falta de apetito, diarrea, dolor de cabeza y pérdida de cabello. Siguiente, por favor. El mecanismo de acción de este, como lo dice su clasificación, es un análogo del ácido fólico que actúa como inhibidor directo y específico de la rimidilato sintetasa. Y esta enzima es una enzima clave en la síntesis de trifosfato de timidina, y este es un nucleótido requerido exclusivamente para la síntesis de ADN. Entonces, la inhibición de rimidilato sintetasa lleva a la fragmentación del ADN y posteriormente a la muerte celular. También este medicamento se transporta por las células por vía de un transportador de folato reducido y es posteriormente poliglutamado. Esta poliglutamación incrementa su potencia inhibitoria sobre la rimidilato sintetasa y aumenta la duración de la inhibición de este en las células, incrementando así la actividad antitumoral. Siguiente, por favor. Bueno, como segunda clasificación de los antimetabolitos tenemos a los antagonistas de las pirimidinas. Estos en general actúan al bloquear la síntesis de los nucleótidos que contienen pirimidinas, que son la citosina y la tirosina en el ADN, y la citosina y el uracilo en el ARN. Y estos fármacos bloquean la construcción de los nucleótidos que tienen estructuras parecidas al compuesto natural. Estos antagonistas pueden ejercer sus efectos en distintas etapas del proceso de producción de los nucleótidos y por ende pueden inhibir directamente a varias enzimas cruciales. Siguiente, por favor. El primer ejemplo de esta clasificación sería el 5-fluorouracilo. Sus usos principales son
su administración por inyección para el tratamiento de cáncer de mama, de colon, de recto, de estómago y de páncreas. Y puede ser aplicado a la piel como una crema para tratar queratosis actínica y carcinomas de células basales, de células basales, que son un tipo de cáncer de piel que surge a causa de la exposición crónica al sol. Y en cuanto a los principales efectos secundarios, tenemos diarrea, náuseas, llagas en la boca, poco apetito, ojos llorosos, alteración en el gusto y pérdida de cabello. Siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo de acción de este medicamento, tenemos que es un análogo del uracilo, que es un componente del ácido ribonucleico, y después de la conversión intracelular del desoxinucleótido activo, interfiere con la síntesis de ADN al bloquear la conversión del ácido desoxiuridílico en ácido timidílico y al inhibir la enzima celular timidilato sintetasa. Este medicamento también interfiere con la síntesis de ARN, y ambas reacciones se combinan para provocar un desequilibrio metabólico que resulta en la muerte de la célula. Los efectos de la inhibición de la formación de ADN y ARN atacan más a las células que crecen y se multiplican sin control que a las normales. Siguiente, por favor. Bueno, como último ejemplo de esta clasificación, está la citarabina, que se administra principalmente para el tratamiento de leucemia no linfocítica aguda, leucemia linfocítica aguda y leucemia mieloide crónica. También es administrada como infusión o inyección debajo de la piel. Y sus principales efectos secundarios son náuseas y vómito, diarrea, dolor de estómago, pérdida del apetito, llagas en la boca, pérdida del cabello, dolor en los músculos y cansancio. Siguiente, por favor. Y en cuanto a su mecanismo de acción de la citarabina, según fuentes que consulté, no se conoce completamente, pero la mayoría de estas fuentes mencionan que al parecer la citarabina actúa a través de la inhibición de la ADN polimerasa. En el interior de la célula, la desoxicitidina quinasa convierte la citarabina en citarabina trifosfato, que es el metabolito activo de este medicamento. Y entonces la citarabina trifosfato es un inhibidor eficaz de la ADN polimerasa. También este metabolito actúa disminuyendo la velocidad de elongación de la cadena de ADN y puede inhibir también la transcriptasa inversa. Y bueno, este conjunto de inhibiciones provocan la muerte celular. Siguiente, por favor. Bueno, ya llegamos a la clasificación de los antagonistas de las purinas. Y esto es lo que van a hacer, van a inhibir la síntesis del ADN. Esto puede hacer mediante dos formas diferentes. De manera simple, una puede ser inhibiendo directamente la producción de la adenina o de la guanina. Como sabemos, si la célula no consta de suficientes purinas, no se va a poder producir la síntesis de ADN. Y la otra forma que lo puede lograr es incorporar dentro de la molécula incorporarse el fármaco dentro de la molécula de ADN durante la síntesis del mismo. Esto va a inhibir la síntesis del ADN. Aquí en la imagen podemos observar el ejemplo de la adenina y de la guanina con sus respectivos antagonistas. En este caso es de 6-MP, que les voy a explicar más adelante, y de la 6-TG, que es la 6-tioguanina. Vamos a observar, las moléculas son muy parecidas. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de la 6-MP, que también conocida como la 6-mercaptopurina. Esta se emplea principalmente para la leucemia linfocítica aguda, y también se puede utilizar para otros tratamientos de enfermedades, entre ellos pueden ser la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que esta enfermedad es básicamente alteraciones inflamatorias dentro del sistema digestivo. Se administra por vía oral y puede tener una dosis variable, y algunos de sus efectos secundarios, muy parecidos a los demás antineoplásicos, pueden causar diarreas, náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de cabello y mielosupresión, que la mielosupresión básicamente es la supresión de la función de la médula ósea, y esto se puede observar con una déficit de producción de hematíes, leucocitos y plaquetas. Siguiente, por favor. Su mecanismo de acción
es que va a competir con los derivados de la purina, hipoxantina y de la guanina. Y estos van a competir por la enzima HGPRT, que esta posteriormente se va a convertir en un monofosfato de tionicina, que la voy a estar nombrando como TMP. La TMP, esto lo que hace es inhibir varias reacciones químicas. Entre estas reacciones está incluida la conversión de IMP en ácido santálico y la conversión de IMP en ácido adenílico. Todo esto a través de la adenilosuccinato. Después de todo esto, la TMP va a sufrir una metilación, transformándolo en MTMP. Y bueno, aquí lo importante es que la TIMP y la MTMP van a inhibir la glutamina 5 fosforibolipofosfato, que esta es la primera enzima que es la que se encarga de la síntesis de ribonucleótidos de purina. Así que sin esta enzima no se va a poder realizar la síntesis de ADN. O sea, básicamente va a desencadenar que no se produce la síntesis de ADN, por lo cual la célula no se va a poder replicar. Siguiente, por favor. Y bueno, la otra clasificación es los inhibidores de la adenosina desaminasa. Y en este ejemplo particular es la pentostatina. Esto es un fármaco que se administra por vía intravenosa. Y como su nombre lo dice, que les había mencionado, inhibe la enzima adenosina desaminasa, que esta enzima es responsable de la degradación metabólica de la adenosina. Este fármaco es utilizado como antileucémico y también es usado como coadyuvante o inhibidor de la degradación de otros antineoplásicos o antivirales incluso. Se usa más que nada con fármacos que tengan una estructura parecida de purina y que tengan una corta vida media, ya que algunos son rápidamente metabolizados por la adenosina desaminasa y pueden llegar a ser inactivados antes de llegar a ejercer su función. Puede presentar efectos secundarios como los mencionados previamente, ya sea diarrea, debilidad, dolor de cabeza, vómito. Siguiente, por favor. Y bueno, su mecanismo de acción es que este fármaco, como ya lo mencioné, directamente va a tener la diana de esta enzima. Y esta enzima lo que hace es catalizar la desaminación de la dexoadenosina y también va a meter un carbonilo. Esta enzima se va a encargar de la degradación de purinas, que esta ruta está implicada en la síntesis del ADN. Por lo cual, cuando la pentostatina va a ocupar el centro activo de la enzima, esta enzima no va a seguir cumpliendo sus funciones de estar degradando. Como consecuencia de esto, va a haber un aumento de la desoxiadenosina, que este es un sustrato natural, y con este aumento va a producir que la adenosina 3-fosfato inhiba la enzima ribonucleótido reductasa, y esta enzima lo que va a hacer es, lo que debería estar haciendo, mejor dicho, es convertir la ribosa en desoxirribosa, y por lo tanto, como está inhibida, va a inhibir directamente o sea, no va a permitir que se lleve a cabo de manera correcta la síntesis de ADN, por lo cual la célula de igual manera va a impedir que se replique. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar a los productos naturales. Esta diapositiva nada más es referente para que entendamos qué son los productos naturales, los cuales son sustancias que derivan de las plantas, hongos, bacterias u otros organismos. Estas sustancias se pueden utilizar directamente, así como son extraídas, o también pueden ser modificadas artificialmente y aún se les considera como derivados de compuesto de productos naturales. Puedes cambiarlo, por favor. Ahora pasamos a los inhibidores mitóticos. Estos inhibidores mitóticos se clasifican en taxanos y alcaloides de la vinca, como ya habían mencionado. Los alcaloides de la vinca, como también ya habían mencionado, se les llama de la vinca porque vienen de la planta Catharanthus roseaus, pero anteriormente se llamaba Vinca roseau, por eso se le llama vinca. Estos son compuestos, como ya habíamos mencionado, de origen vegetal y son de los tratamientos más efectivos dentro de la quimioterapia clásica, ya que estos tipos de tratamientos son los primeros que se implementaron para el tratamiento del cáncer. ¿Puedes cambiarle, por favor? Estos usos
como ya sabemos, son para el cáncer, pero también se puede dar para infecciones para hongos, para infecciones virales de la piel, tratamientos de gota o estudios de citogenética, donde se hacen análisis cromosomales. Ahorita vamos a ver de forma más específica para qué tratamientos de cáncer, para qué tipos de cáncer. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ahora, el mecanismo de acción, lo que se basa en que el fármaco se une a las tubulinas, y estas tubulinas son las que conforman a los microtúbulos. Entonces, los microtúbulos son los que se van a ver afectados, van a ser modificadas sus propiedades funcionales y estructurales. Por lo tanto, se va a dar un arresto mitótico. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre este. Entonces, hablando ya sobre las tubulinas y sobre los microtúbulos, sabemos que el mecanismo de acción está centrado en esta parte, los microtúbulos. Por lo tanto, vamos a hablar sobre los agentes dirigidos hacia los microtúbulos. Para hablar un poco más rápido sobre estos, me voy a referir a ellos como MTAs. ¿Puedes cambiarle, por favor? Entonces, ahora hablando un poco más específico sobre los MTAs, ya hablamos sobre que afectan sobre los microtúbulos. Como afecta a los microtúbulos es que afectan sus propiedades dinámicas, afectan su movimiento. Dentro de las funciones de los microtúbulos sabemos que nos ayudan en el transporte de diferentes materiales o forman parte del citoesqueleto y principalmente su función, de hecho la función que nos interesa es que ayudan en el movimiento de los cromosomas una vez que estos son duplicados. ¿Puedes cambiarle? Entonces, una vez que ya logramos este arresto mitótico al poder, digamos, incapacitar a nivel estructural y funcional los microtúbulos, es que ya terminamos en este arresto mitótico, donde, digamos, es un estado de latencia donde la célula ya no pudo completar la mitosis. En esta parte pueden ocurrir dos cosas. Una, que la célula se muera por muerte en la mitosis, y la otro resultado es que se quede dentro de este arresto. ¿Puedes cambiarle? Entonces, aquí podemos ver esto. Tenemos primero la célula que está en fase G1, llegan los MTAs, se da el arresto mitótico y uno de los resultados es que directamente la célula muera. El otro resultado es que se quede en este arresto mitótico y pueden ocurrir otros tres resultados diferentes, que es donde se puede dar una muerte posmitótica, donde se puede dar también un efecto de envejecimiento celular, donde no se va a morir y simplemente tampoco va a lograr duplicarse y solamente va a esperar su muerte, pero por envejecimiento, no porque haya sucedido algún efecto por señalizaciones. Y el otro efecto es que ya se hayan vuelto resistentes a los MTAs y continúe sus ciclos y sí se puede reproducir, sí puede ejercer la mitosis. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Esta es una tabla que habla sobre los MTAs. Todos los MTAs que hasta el momento han sido aprobados o que se encuentran en fase 1, fase 2 o fase 3. Aquí podemos ya ver los usos que se dan en el cáncer. Puede ser para cáncer de pecho, linfomas, sarcomas, cáncer de pulmón, urotelial, de ovario, endometriales, cáncer metastásico de pecho y también glioblastomas, cáncer de las tiroides, de los ovarios y también para la próstata y por último para el linfoma de Hodgkin. ¿Puedes cambiarle? Esta es nada más una imagen para que entiendan un poco, para que recuerden más bien sobre cuáles eran los microtúbulos. Los microtúbulos son todas estas líneas rojas, azules y grises. Los rojos son microtúbulos polares, los azules son microtúbulos cinetocóricos y los grises son microtúbulos astrales. Los que más nos interesan a nosotros son los cinetocóricos, porque son los que van a separar los cromosomas ya duplicados. En esta fase es donde se congela todo. Y el efecto dura unas horas y dentro de estas horas es donde va a ocurrir la muerte por mitosis o el otro efecto que ya les comenté. ¿Puedes cambiarle? Esta es una imagen que representa los diferentes efectos que tienen los diferentes grupos de fármacos. En este caso nos vamos a centrar en los taxanos, que está abajo, que lo que va a causar es una estabilización de los microtúbulos, lo cual va a generar un microtúbulo más alargado de lo normal, pero al mismo tiempo va a ser estable y va a ser inútil, porque como va a ser más alargado de lo normal, ya no va a poder ejercer su función adecuadamente. Como ya habíamos mencionado, lo que afecta son sus condiciones dinámicas. Del lado derecho también se encuentran los otros que estoy comentando, que son los alcaloides de la vinca, que tienen el efecto contrario, van a desestabilizar estos microtúbulos, lo cual a su vez también va a generar efectos dinámicos anormales. ¿Puedes cambiarlo? Los efectos secundarios de los taxanos y de los alcaloides de la vinca pueden tener ciertas similaridades, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la pérdida del cabello, la alopecia, y como efectos característicos de los taxanos tenemos los efectos cutáneos y los efectos que se dan en las uñas. En los alcaloides de la vinca tenemos efectos específicos como el daño neurológico y supresión de la médula espinal. ¿Puedes cambiarle? Ahora hablamos sobre los antibióticos. Como todos sabemos, los antibióticos
al menos yo pensaba antes que únicamente se centraban en matar bacterias, pero resulta que también existe un grupo de antibióticos que se descubrieron no hace más de 30 años, los cuales se centran específicamente en matar células tumorales. Estos antibióticos se producen por la especie Streptomyces y en su mayoría son péptidos y antraquinonas y tienen un efecto evidente, como ya mencioné, que se da para poder controlar el cáncer y el crecimiento agresivo y metástasis de cánceres malignos. ¿Puedes cambiarle? El mecanismo de acción, bueno, este mecanismo de acción es algo complejo porque cada tipo de antibiótico que existe tiene un mecanismo de acción diferente, por lo tanto, traté de resumir los más comunes, que es la intercalación en el ADN, que podemos la biosíntesis macromolecular, la unión y alquilación del ADN, el entrecruzamiento del ADN y la formación de radicales libres, que puede dar un daño en el ADN, o la peroxidación de lípidos, lo cual da una disminución en la fluidez de la membrana. ¿Puedes cambiarle? Esta es una tabla que abre sobre los diferentes antibióticos anticancerígenos, los cuales se separan entre antracíclicos y los no antracíclicos. Cada uno de estos tiene, como ya dije, un mecanismo de acción algo diferente, y al del lado derecho se ven las aplicaciones o sus usos que se puede dar para los diferentes tratamientos. Los diferentes tratamientos es la leucemia mieloblástica aguda, la leucemia linfoblástica aguda, los linfomas malignos, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, la leucemia, un linfoma maligno, el mieloma, y cáncer cervical y cáncer prostático. ¿Puedes cambiarle? Por otro lado, tenemos que sí, puede ser los antibióticos pueden tener este efecto anticancerígeno, pero también pueden causar el cáncer, también pueden ser procancerígenos. Por lo tanto, aquí se engloba un poco estos efectos, ya que al disminuir la flora intestinal cuando se asignan tratamientos antibióticos por diferentes padecimientos y diferentes procedimientos quirúrgicos, es que se puede dar una desestabilización de la homeostasis y la disminución de estas bacterias, y al mismo tiempo la disminución de la respuesta inmune. Y englobando todo esto junto va a causar que se pueda dar un riesgo de cáncer. ¿Puedes cambiarle, por favor? Entonces, este diagrama lo que engloba es todos los diferentes tipos de mecanismos que tienen los antibióticos para el cáncer. Las flechas que tienen un signo de menos son los que son anticancerígenos, y el que tiene un signo de más son los que ahorita hablé, que son los que van a aumentar el riesgo de cáncer. Cada uno de estos tiene unas respuestas específicas. Por ejemplo, los antiproliferativos aumentan la sobreexpresión del gen P53, el cual a su vez se encarga de aumentar las señalizaciones para que se dé la apoptosis. Y así como ven, cada uno de estos tiene un efecto específico. ¿Puedes cambiarle, por favor? Los efectos secundarios de los antibióticos anticancerígenos se incluyen náuseas, vómitos, como todos los anticancerígenos casi, pero también causa alopecia, y su efecto característico de estos antibióticos es que causan una cardiotoxicidad. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y bueno, yo les hablaré un poco sobre las enzimas en relación al tratamiento de algunos tipos de cáncer. En primera nos encontramos con la asparaginasa, que esta va a ser una enzima proteica, la cual es obtenida del cultivo de algunas bacterias producidas por E. coli, Erwinia, y una forma sintética, la cual va a ser la asparaginasa pegilada de E. coli, que va a ser esta que contiene cadenas de polietilenglicol. Respecto a su mecanismo, esta hidroliza la asparagina en amonio y ácido aspartico, y la glutamina en ácido glutámico y amonio. Aunque la función es simple y la asparagina es un aminoácido no esencial, tiene repercusión importante en el tratamiento de la leucemia. Considerándola como un elemento central en este tratamiento de leucemia linfoblástica aguda pediátrica, además se puede utilizar como esquemas de terapia en linfomas no Hodgkin o leucemia mieloblástica aguda. Y bueno, las dosis van a variar, depende del protocolo utilizado, que va a ser entre 5,000 unidades sobre metro cuadrado a 25,000. Y los efectos positivos que tiene esta terapia es importante para formar proteínas cuando hay una disminución de este aminoácido de los blastos.
estos entran en apoptosis y aunque este proceso se acepta, hay algunos factores que tienen importancia en la respuesta, incluso que lo pueden modificar. Y bueno, la producción de asparagina por las células mesenquimales de la médula ósea va a producir un efecto protector para estos blastos. Incluso también hay algunos otros que en la leucemia que contienen la enzima para poder sintetizar esta asparagina, y esto es una razón para la cual se puede creer que hay una existencia de resistencia, ¿no?, a este medicamento. Incluso la depresión de asparagina también tiene la influencia a nivel del sistema nervioso central y considerándose un medicamento profiláctico para la recaída del mismo, a pesar de que no traspasa la barrera hematoencefálica. Pero esta depresión sistémica también afectará a los blastos. Con respecto a los efectos negativos, dentro de estos encontramos las reacciones de hipersensibilidad, que van a ir leves desde alergias como eritemas en el sitio de inyección, urticaria, broncoespasmo, hasta reacciones anafiláticas en un 20 a 40%. Y bueno, los anticuerpos se reportan de un 30 a un 70% de los pacientes pediátricos, y esto es una ventaja porque tiene un menor índice de reacciones respecto a las otras que ya les mencioné anteriormente. Y con respecto a la inhibición de síntesis de proteínas, se pueden observar alteraciones en la coagulación como trombosis, hemorragias, hipoalbuminemia, elevación de enzimas hepáticas, pancreatitis e hiperglicemia. Y bueno, estos eventos se van a incrementar en algún porcentaje cuando se pueda asociar a otros medicamentos como los corticoides, vinicristina, o también tienen que estar asociados a otros factores como el sexo, edad o el índice de masa corporal. Y bueno, otro ejemplo que tenemos aquí dentro de las enzimas es la pegaspargasa, que va a ser un antineoplásico igual, que proviene del proceso de la pegilación de la enzima asparaginasa, que es, como les comentaba, el último que es sintético, porque este va a tener relación con las cadenas de polietilenglicol. Y bueno, su mecanismo de acción implica la degradación de enzimas del aminoácido de asparagina con el fin de dar lugar al agotamiento de asparagina en el suero sanguíneo. Contribuyendo también a la apoptosis de las células que son altamente dependientes de la misma. Y esta también va a afectar a los blastos leucémicos, consiguiendo así el efecto que se espera, ¿no?, el efecto terapéutico. Y bueno, también va a ser para los tratamientos desde el nacimiento y hasta los 18 años de edad. Y bueno, los efectos que se presentan en esta terapia, en una combinación con la quimioterapia, ha demostrado que incrementa el porcentaje de pacientes que alcanzan la remisión completa al final del tratamiento. Esta es una de las ventajas, pero también ha mostrado ser eficaz tanto cuando se administra en pacientes sin hipersensibilidad previa a estas formas, como en los que han sido previamente tratados y han presentado reacciones de hipersensibilidad a la misma. Y bueno, durante el desarrollo clínico se han observado acontecimientos adversos múltiples, los cuales han ido apareciendo con más frecuencia con respecto a las reacciones de hipersensibilidad nuevamente, incluyendo también una anafiláctica, neurotropenia y también anemia, hiperglucemia y también un descenso del recuento de plaquetas, obviamente. Y bueno, ya por último, los inhibidores de la topoisomerasa, tenemos como ejemplo en la clasificación, que ya no los comentaron en la presentación pasada, pero estos van a ser tipos de fármacos de quimioterapia que van a interferir en la acción de las enzimas topoisomerasas, por eso también entran en esta clasificación. Y durante el proceso de los tratamientos de las enzimas van a controlar la manipulación de la estructura del ADN, las cuales van a ser necesarias para la replicación. Y bueno, clásicamente estos inhibidores se van a clasificar en dos categorías. Entonces, los compuestos que estabilizan el complejo de escisión entre la enzima y el ADN se van a denominar como los inhibidores de clase 1, y por su parte los compuestos que interfieren en las funciones catalíticas de las enzimas se han denominado de clase 2. Entonces, algunos ejemplos de medicamentos de los que tenemos dentro de la clase 1 va a ser la irinotecan y el topotecan, que ahorita les voy a comentar también. Y de los inhibidores de la topoisomerasa 2 tenemos algunos ejemplos como son la etoposida, el fosfato de etoposida y también tenemos el teniposida.
Y bueno, el Topotecan es un medicamento que Ya se acabó el tiempo de la clase. esta ya es la última diapositiva. ¿No la puedo explicar rápido? Ok. Bueno, nada más que nada, su mecanismo es la inhibición de la topoisomerasa, que es una enzima implicada en la replicación del ADN, que libera las cadenas de la tensión torsional generada por el avance de la horquilla de la replicación, y además inhibe la actividad de la topoisomerasa 1. Esto va a estabilizar el complejo covalente entre la enzima y la hebra mellada del ADN, que esto va a ser un producto intermedio del proceso catalítico. Y bueno, la consecuencia a nivel celular de la inhibición de la topoisomerasa 1 por el Topotecan es la inducción de fragmentos de hebras simples de ADN asociados a la proteína. Y bueno, creo que en los efectos que se han registrado en este tratamiento son los mismos que ya hemos visto anteriormente, como son las náuseas, vómitos, síntomas similares a la gripe y dolores musculares como fatiga de cabeza, fiebre, dolor y diarrea también. Ok, bueno, vamos a parar entonces aquí la intervención del equipo. Y entonces vamos a retomar la sesión, a lo mejor solamente retomando algunos aspectos comparativos entre los diferentes mecanismos el próximo jueves. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.